Muy buenos días, estimadas estudiantes. Bienvenidos a Aprendo en Casa, presentación de María. Quien les habla es el profesor Manuel Francisco Angulo Gutiérrez y te invito a esta nueva experiencia de aprendizaje. Empecemos. Bien, estimadas estudiantes, la competencia que se va a resolver hoy día es resuelve problemas de forma, movimiento y localización. El propósito establece y aplica propiedades de triángulos para resolver situaciones problemáticas de contexto y expresa su comprensión sobre sus propiedades con lenguaje geométrico. Como te darás cuenta, qué importante es manejar el lenguaje geométrico y comprender las propiedades que relacionan a los triángulos. Ese es el propósito de este aprendizaje. Por lo tanto, el tema que se va a resolver es resuelvo problemas con triángulos. ¿De acuerdo? Bien, entonces continuamos. Bien, estimados estudiantes, veamos una situación 1, un problema. En este problema ves un triángulo ABC, te dan como información de que BH es altura y BE es una bisectriz al triángulo ABC. Bien, en el dato que me piden, que me dan acá es alfa menos beta igual 70 grados, o sea, la diferencia de estos ángulos, 70 grados. Ya en la separata que te he enviado he resuelto un problema algo parecido, pero he usado bastante propiedades sobre triángulos. Acá voy a hacerlo mediante otra vía, un método más corto, porque resulta que hay una propiedad para que pueda simplificar todos los procesos geométricos. Te explico. Hay una propiedad que me indica que cuando yo tengo el ángulo que forma una altura y una bisectriz de un triángulo, es la semidiferencia de estos ángulos. Acá tienes la formulita, alfa menos beta entre 2. A esto le llaman semidiferencia, por si acaso. Muy bien. Si conoces esta propiedad, te va a ser más fácil resolverlo, porque acá ya me dan como dato que alfa menos beta vale 70 grados. Reemplazo en la formulita y tengo 70 entre 2, ¿cuánto es? 35 grados. Sencillo, ves que no es nada difícil. El método más, con varios procesos lo tienes en la separata que te he enviado. Esto es para ayudarte a cortar pasos si es que, digamos, aplicas esta propiedad que es más sencilla. ¿Correcto? Bien. Sigamos con otra parte, con otro tema más de triángulos. Mire, aquí lo que he insistido es en recordarte las propiedades de triángulos, un poco más para reforzar esos conceptos. Recuerda que es importante que siempre te va a aparecer, o te puede aparecer en un momento, y tienes que saber reconocer cuándo es un triángulo equilátero y cuándo es un triángulo isósceles. Cuando es equilátero, debes recordar que sus tres lados son iguales y sus tres ángulos también miden igual, en este caso 60 grados cada uno. Cuando es un triángulo isósceles, recordad que solamente dos lados son iguales y tiene dos ángulos cuyos valores miden lo mismo. Eso, tened mucho cuidado. Recuerda que si a este lado se pone alfa, a este lado A también se pone el mismo ángulo. ¿De acuerdo? Y otro detalle importante es que los ángulos externos de un triángulo suman 360 grados. Eso es un dato que jamás te debes olvidar. ¿De acuerdo? Bingo. Entonces, fíjate que la geometría está metida en todo, en los diseños, en los gráficos, etc. Es bonito la geometría, no solamente en el aspecto geométrico del curso, sino también entra en física y en otros tipos de matemáticas avanzadas. Es muy importante reconocer propiedades, en este caso con respecto a triángulos. Acá te resalta otra propiedad que jamás quiero que te olvides. Acá X vendría a ser un ángulo externo, ¿no? Y te das cuenta. Alfa y beta vendría a ser ángulos internos del triángulo, pero que no son adyacentes a él. El único ángulo adyacente a X vendría a ser este angulito de acá. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, hay una propiedad que si yo tengo un ángulo externo a un triángulo, esto va a ser igual a la suma de estos dos ángulos internos que no están adyacentes a él. Acá está la formulita.
No quiero que te olvides todo lo que te estoy enseñando, porque esto te puede ayudar bastante en los problemas que se te están proponiendo. ¿De acuerdo? Bien, hasta acá. Espero que no haya dudas y espero que esto retroalimente un poco más tu aprendizaje. ¿Sí? Sigamos entonces. Otra situación. En esta situación tengo un triángulo. ¿Está bien? ¿Qué es lo que estás observando? Me imagino que te das cuenta que acá ves dos palitos, ¿no? Dos palitos de chifa, ¿no? Dos palitos de chifa. Eh, ¿Cómo se llama? Estas dos cosas de acá, ojo, ojitos, y son símbolos. Ahora vas a encontrar unos que son con rectángulos, con puntitos. Solamente te está indicando de que este lado es igual a este lado. Eso es todo lo que te está queriendo decir. ¿De acuerdo? Por lo tanto, en este tipo de triángulo, ¿qué triángulo será? ¿Qué crees? Y a ti te das cuenta. Es un triángulo isósceles. ¿Por qué? Porque tiene dos lados iguales. Muy bien. Si tiene dos lados iguales, entonces, ¿qué debe pasar acá? ¿Cómo tienen que ser estos ángulos? Iguales. A ver, vamos a encender acá el tema. Ahí está. Este ángulo va a ser lo mismo que acá. Va a medir lo mismo porque tengo un triángulo isósceles. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Como acá tengo ángulos internos de un triángulo, ustedes saben que la suma de los ángulos internos de un triángulo suman 180 grados. Y esto lo estamos matemáticamente representando acá. Y más I, 2y igual a 100, y igual a 50 grados. ¿Ves? No es difícil. Muy bien. Pero a mí no me piden hallar y, sino me piden hallar x. Y x es un ángulo externo. Bueno, tienes dos maneras de hacerlo en este momento. Yo puedo sumar estos dos x más y igual a los 180 porque son ángulos suplementarios adyacentes. O uso el concepto de ángulo externo para este triángulo. Prefiero usar el segundo método para poder reforzar más las propiedades del triángulo. Entonces, observen, como esto es un ángulo externo, según la propiedad, me dice que es la suma de I más 80 grados. Acá hemos matematizado. Estoy sacando las propiedades de la figura y le estoy simbolizando matemáticamente. ¿De acuerdo? Bien. Entonces tengo acá que, digamos, como Y ya conocíamos que era 50 grados más 80 grados, ¿cuánto es? 130 grados. ¿Cuánto valdría X? La medida de este ángulo X vale 130 grados. Como ves, no es nada complicado, es muy sencillo y qué mejor, ¿no? Con las propiedades geométricas, en este caso las figuras triangulares. Bingo. Pasamos a otra situación. Parece complicado el problema porque me piden X. Parece monstruoso, pero siempre es bueno ver qué observas, qué reconoces con todo lo que se te enseñó, igual que la semana pasada. Para empezar, AD es una bisectriz. CD es otra bisectriz. Bueno, en este caso, para estos ángulos externos, ¿sí o no? Y acá veo 1, 2, 3 ángulos externos. Y me piden X. Y fíjate que X vendría a ser un ángulo externo para el triángulo ACD. Ya más o menos estamos ubicándonos. A ver, empecemos viendo por dónde empezamos a trabajar. Voy a recordarte que la suma, quiero que mires el ángulo ABC. La suma de los ángulos externos es 360 grados. ¿Está bien? Entonces yo digo acá, 2 alfa más 2 teta más 70 igual a 360 grados. Entonces tengo acá, esto paso a restar, tengo 290 grados. Saco mitad a todo y ¿qué tengo? 145 grados. Fíjate qué importante es esta información porque acabo de conocer que la suma de alfa más teta, aunque no sé cuánto vale cada uno, pero sí sé la suma, ¿vale cuánto? 145 grados. Es todo lo que hemos podido conseguir de sumar los ángulos externos de este triángulo ABC. Ahora, veamos, ¿qué más podemos hacer? ¿Se acuerdan que les mencioné sobre el ángulo externo? Acá está, X, ángulo externo al triángulo ACD. Voy a aprovechar esa propiedad. ¿Y qué me dice? Que es la suma de alfa más teta.
pero alfa más teta ya lo hemos conocido. ¿Cuánto valía? 145 grados. Qué bonito, ¿no? Como ves, resolvimos el problema. Parecía difícil, pero es bien sencillo. Solamente es manejar los conceptos de los triángulos, propiedades, ojito, y un poquito manejar la parte algebraica. Recuerden eso, es muy importante. Bien, entonces, hasta acá, espero haber contribuido con ustedes, espero que estas estrategias para trabajar con figuras geométricas de triángulos les haya servido bastante, sobre todo el refuerzo de los conceptos, y conmigo será hasta la próxima semana. Un gusto de haber podido colaborar y nos vemos. Hasta luego.